una vez hecho el anuncio por el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, acerca de la clausura de la gestión 2020 en el ambiente escolar, han habido muchas repercusiones. Estamos en contacto para escuchar un poco la opinión del exministro de Educación del gobierno del presidente Morales. El licenciado Roberto Aguilar nos acompaña gentilmente en esta mañana. Licenciado Aguilar, gracias por estar con nosotros en Levántate Bolivia. La primera consulta, ¿cuál es la opinión suya acerca de esa determinación tomada de este fin de semana y explicada por varias autoridades acerca de esta clausura? Buenos días, bienvenido. Muy buen día, Martín, y un saludo a todo el equipo de Levántate Bolivia, agradecido por el espacio. Saludos a todos los bolivianos y bolivianas que nos ven y nos escuchan. Estamos muy preocupados en el marco de lo que se ha ido planteando desde el día en que el ministro de la Presidencia establece como información, porque lo hace a través de una conferencia de prensa, y que después se van sucediendo una serie de otras acciones, como un comunicado que ratifica lo que había planteado el ministro Yerko Núñez de clausura del año escolar, y inmediatamente el ministro y viceministro tratando de hacer aclaraciones a las inmensas dudas que teníamos que revisar. Se hablaba de que no había una resolución. Tengo en mano, el día de ayer accedido a una resolución, la 050-2020, que es la que determina la clausura. Y aquí viene el otro elemento complementario de duda respecto de lo que está aconteciendo en el marco de este proceso. Porque el ministro y el viceministro ayer hablaban de que se había establecido la clausura de la parte administrativa académica y inmediatamente que se iban a impulsar otras formas de actividades en el segundo semestre. La resolución ministerial que ha salido el día de ayer, la hemos conocido, establece en su artículo primero que la clausura es de la gestión educativa y escolar 2020, y no dice nada más. El artículo segundo establece la habilitación para cursos preuniversitarios, que obviamente todavía, como escuchábamos al viceministro, están en preparación, y el tercer artículo habla del cumplimiento por parte de las autoridades inferiores. Esto nos lleva a una situación muy compleja, porque lo que dicen en prensa no es lo mismo de lo que está en el documento que oficializa esta clausura. ¿Cómo se va a hacer con las libretas? El viceministro habla de la clausura administrativa y académica, y no se dan cuenta, y eso es lo grave, que están trabajando con un elemento que tiene efectos de carácter legal. Cuando dice administrativa, está diciendo que todas las actividades administrativas que vinculaban a la gestión educativa, registro de notas, centralizadores, el traslado de estos documentos a los directores distritales y departamentales, y el registro final en el Ministerio de Educación es lo que concluyó el 31 de julio. La pregunta es, ¿la libreta cuándo la van a entregar? ¿Con fecha 31 de julio? Ese va a generar un efecto negativo hacia los estudiantes en el registro cuando vayan a hacer, por ejemplo, una certificación de notas para el exterior, alguien que quiere ir a estudiar al exterior. ¿Cómo va a sacar sus certificados? Año 2019, normal, con sus calificaciones. El año 2020, ¿cómo va a venir? ¿Una sigla que diga aprobado por resolución ministerial? ¿O va a tener otra sigla? ¿Va a tener una nota mínima? Son elementos que deberían haberlos planteado junto con la resolución ministerial para no seguir causando la incertidumbre que en este momento todos los bolivianos y bolivianas tenemos. ¿Cómo se está clausurando? Formalmente, ¿cuándo se clausura? Y hay un segundo elemento, porque juntan el tema de clausura administrativa, que serían todos estos procedimientos, y dicen inmediatamente, y académica. La académica vincula el tema curricular, el tema de contenidos, y obviamente los aspectos de las modalidades de enseñanza. Es decir, han hecho una mezcla de la decisión administrativa, que es la clausura de la gestión, con los elementos curriculares que nunca se avanzaron. Y ahí es donde viene el efecto de este segundo semestre. Caemos exactamente en lo mismo de lo que antes se criticaba. Lo virtual no llega a todos.
Por lo tanto, hay que buscar otros mecanismos. Lo que han hecho ahora es cualquier opción, cualquier mecanismo, es cortarle la posibilidad. Y si un maestro ya estaba desarrollando actividades, ya tenía sus contenidos organizados, ya estaba planteando acciones, cartillas, hemos escuchado que están haciendo por radio, otros lo hacen virtual. Todos ellos que estaban ya en actividad con programación hasta diciembre, les han cortado. ¿Qué va a pasar formalmente con ellos? Si continúan las clases, yo tengo 4 documentos de 4 colegios privados que establecen 3 que van a continuar las clases. Lo van a hacer entonces de manera no reglamentaria, porque la parte reglamentaria es la resolución que indica que se ha clausurado la gestión. Administrativamente cierran el 31. Pero ¿cómo van a registrar las notas estos colegios? Continúan actividades, pero su registro de notas lo van a hacer retroactivo al 31 de julio. El tener una gestión clausurada en julio nos implica que va a tener efectos futuros a los estudiantes en su fundamentalmente récord académico, como se llama, para cualquier actividad que requiera estos documentos. Licenciado Aguilar, me da pie para una siguiente consulta, la última parte de su alocución. Hablaba de la tecnología. Esta tecnología también ha sido puesta en duda en este tiempo, porque el año 2013 se anunciaba con pompas y sonajas y con mucha alegría que se iba a lanzar un satélite telecomunicacional. Estamos hablando del 2013, finales del 2013, pongámonos en el 2014. Han pasado 6 años y ese satélite tenía el compromiso de llegar con internet prácticamente con una cobertura especialmente al área rural. ¿Qué pasó con aquello? ¿No se hizo efectivo en los siguientes años de su gestión como máxima autoridad de educación? Al revés. Y esto yo lamento mucho, que me utilice el ministro Cárdenas para tratar de justificar elementos de deficiencia en su conducta como autoridad máxima del ámbito educativo, trasladando el tema de que no hubo 14 años nada, no se hizo nada en la gestión de Aguilar, y a partir de ello tratar de justificar lo que no se ha hecho nada desde el 13 de marzo. Pero ¿cuál es el tema? Yo les comento lo siguiente. El satélite ha sido utilizado de manera continua y plena dentro del marco de actividades educativas. Hemos formado 2 promociones de administradores comunitarios en proyectos comunitarios a distancia usando exclusivamente el satélite. Hemos formado a las secretarias de unidades educativas usando exclusivamente el mecanismo del satélite en los lugares alejados. Hemos usado el satélite para diversas actividades educativas formativas como las del Profocon, UNEFCO, etc. ¿Qué es lo que sucede? El satélite funciona muy bien y tiene obviamente alcance a nivel nacional. Y yo les doy un dato. Ustedes vean la publicidad que saca AVE, es el canal en el sistema de cable de AVE, de la Agencia Boliviana Aeroespacial, y ahí ustedes van a ver que la publicidad que en este momento se está dando plantea que tienen alcance nacional y que obviamente pueden brindar servicios en cualquiera de los espacios que se requieran. ¿Qué es lo que sucede? Que ese satélite, al igual que la televisión, o al igual que la radio, o al igual que cualquier sistema telefónico y de internet, tiene un costo. Antes el ministerio pagaba todos estos cursos, lo pagó con recursos presupuestados en los programas correspondientes. Los municipios que habilitaron sistemas de internet vía el satélite eran los municipios quien pagaba. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Para no disponer de recursos que además están reduciendo significativamente el presupuesto del Ministerio de Educación y no gastar esos recursos pagando el satélite, pagando la posibilidad de acceso a internet, lo que han ido por la vía más fácil, igual que la clausura, que es la vía más fácil de resolver un problema, han ido por la vía de decir el satélite no funciona. Sí funciona, y yo les puedo demostrar a través de mecanismos que están en este momento difundiéndose y que se están trasladando en medios nacionales como información respecto al uso del satélite. Sí funciona, sí se ha utilizado, lo único que tiene un problema, que es el tema del costo,
Por eso es que se planteó desde el principio que dispongan que el uso del satélite y el uso de Internet en todos los medios que dispone este sistema sea gratuito, porque con eso sí se hubiera podido generar una respuesta rápida a el problema de una educación, sea virtual o a distancia. Se hubiera podido utilizar telefonía, el sistema de Internet donde correspondía y obviamente los elementos complementarios de radio y televisión. Usted ha citado que el ministro Cárdenas, el actual ministro de Educación, habla mentiras, y de hecho usted lo ha plasmado a través de las redes sociales, donde dice el ministro Cárdenas: sus palabras están llenas de mentiras, son falsas promesas y ofertas incumplidas. Y con una suerte de respuesta, Víctor Hugo Cárdenas dice que la educación ha sido destruida en los anteriores 14 años del gobierno del MAS. No ha sido una educación, sino un adoctrinamiento. ¿Qué opinión tiene usted acerca de eso? Eso es otro de los elementos que ha ido manejando el ministro, y por eso he decidido ser franco, directo, ser honesto ante mi persona y ante la sociedad respecto de lo que opino del señor Cárdenas. El señor Cárdenas desde el principio empezó con el tema de que la educación en 14 años no hizo nada. En 14 años se logró el acceso de un importante número de estudiantes en primaria, completando al 98%, que es una cifra altísima de cobertura, y al 82% en el ámbito de secundaria. Antes era el 76%, es decir, hemos subido 10% de la población de estudiantes en secundaria para poder tener acceso a la educación. Pero además, el analfabetismo se redujo a menos del 2%, al 2%, 2.89%, que en el contexto mundial es una de las cifras más importantes. Miren cómo elementos, planteos sueltos, solamente. Nos decía al principio, y ustedes recordarán, el ministro Aguilar prohibió el uso del celular y de las tablets en las unidades educativas. ¡Qué barbaridad! Miren lo retrógrada que era este ministro. Y después habló de que en los institutos se prohibió. Yo les respondí con bastante firmeza. Primero, lea su propio reglamento de este año, lo que él ha aprobado el 2020 como la 01-2020. Y él mismo ha puesto la misma cláusula que poníamos todos los años. El uso de celulares está prohibido durante el desarrollo de la actividad educativa, es decir, mientras el maestro pasa clases, no puede haber un estudiante con su celular o con una tablet o una computadora si no está coordinando la actividad con el maestro. Eso fue una mentira del ministro. La segunda mentira, de los institutos técnicos. El ministro Aguilar prohibió en los institutos técnicos clases virtuales. ¡Qué retrógrada! Si estamos avanzando en la modernidad. Y ahí viene un elemento que es central. El elemento de que en los institutos técnicos nosotros sí prohibimos. ¿Por qué esa razón? Porque si se va a dar mecánica automotriz, si se va a dar veterinaria, zootecnia, si se va a dar plomería, si se va a dar carpintería o cualquier mecánica automotriz, ¿lo van a hacer virtual? Innegablemente no. ¿Por qué? Porque son institutos técnicos que forman fundamentalmente espacios de mano de obra calificada, forman profesionales que van a desarrollar actividades de carácter técnico-práctico, técnico-productivo. Por lo tanto, la mano vinculada al cerebro es la que les da la formación. Por eso es que en muchos institutos, por ejemplo de mecánica automotriz, que intentaron poner lo virtual como el mecanismo de desarrollo de las actividades, porque se abaratan los costos para el instituto. No era correcto el de darles una formación vía pantalla cuando requerían manejar un motor, armar, desarmar el motor. Por eso le dije que también era mentiroso, porque no había leído la reglamentación ni el sentido. El otro elemento que es... ¿Sí? Permítame, por favor, también poner en el tapete la ley Avelino Ciñani, que ha sido también observada en este último tiempo acerca del trabajo específico de no educación, sino más bien adoctrinamiento a través de varios folletos, de libros, específicamente hablando de un personaje centrado en Evo Morales. Ahí hay un elemento y confunden mucho una publicación y algunas publicaciones que sacaron editoriales privadas. Había una editorial que era Avialita. Esa no es del ministerio, no fue autorizada por el ministerio y obviamente sacó una publicación como lo hizo Santillano, como lo ha hecho cualquier otra editorial privada.
El ministerio nunca autorizó su difusión. Incluso tenemos una carta que cuestiona ese tema. Para trabajar, porque eso es lo que están mostrando. En redes muestran una foto de ese documento donde sí hay un elemento que no lo compartimos, de hacer el uso en cualquiera de los espacios de la imagen, a quien respeto muchísimo, de el expresidente Evo Morales. Y obviamente ese elemento no era correcto usarlo de una manera de simplemente poner la imagen por ponerla. Tiene que tener un contenido académico. Si estamos haciendo historia, innegablemente estarán todos los personajes que corresponden a la historia. Pero en matemáticas 8 era forzar la situación. Pensó este editorial que con este mecanismo iba a lograr una mayor promoción de la venta de sus libros. Y nosotros observamos esa situación y obviamente no la compartíamos. Un tema de el adoctrinamiento. Yo planteo el desafío, y al señor Cárdenas se lo planteó públicamente. Muéstreme en el currículo un solo elemento que puede implicar adoctrinamiento. Nosotros en el currículo lo que hemos incorporado son elementos que están vinculados al conocimiento universal, al conocimiento científico, pero también a la recuperación de saberes y conocimientos. Lo han vuelto el tema de adoctrinamiento, el hecho de que analicemos la historia con mayor profundidad. Han puesto como adoctrinamiento de que elementos de análisis de la realidad, como el propio elemento histórico de la nacionalización de la GALP en la década de los 60 y la nacionalización que se dio en la década de los 2000, era parte del adoctrinamiento. Los ha descalificado a los maestros que han salido de las escuelas superiores, insultándolos en términos de su calidad profesional, diciéndoles que han sido formados en marxismo y en socialismo. Mentira, absolutamente mentira. Los contenidos, me he hecho hacer un trabajo con la autoridad, ex autoridad correspondiente, donde se demuestra que al contrario, el 70% es pedagógico y didáctico, incorporando elementos históricos, y el resto tiene un componente de comprensión de la sociedad. Por eso yo le digo lo que le digo. Y un tema que termino, disculpe con esto, es que le vuelvo a repetir. Él ayer decía que ni yo defiendo la ley 70. La ley 70 no necesita defensa, es ley. La obligación de Cárdenas, del señor Cárdenas, es cumplir la ley. Esa ley construida con maestros, con padres de familia, con organizaciones, con todos los sectores, organizaciones civiles, hasta con medios de comunicación hemos tenido. Y siempre diré que viva la ley 70 porque es una ley construida socialmente. Le agradecemos al exministro de Educación, Roberto Aguilar, que estuvo con nosotros en Levántate Bolivia acerca de, hablando, entre otros temas, tema de la clausura de la gestión 2020 en nuestro país.